Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Lorena Alonso Yacer, soy psicóloga, especialista en las terapias de tercera generación, en algunos de los programas de mindfulness y compasión y autocompasión. Además, pues soy clínica en MDR y el MDR es la terapia de elección para el trastorno por estrés postraumático y además es una terapia que está dando muy buenos resultados en diferentes patologías para procesar las experiencias traumáticas. Y bueno, pues también me he especializado en el ámbito de la psicooncología y los cuidados paliativos, pero sobre todo con lo que más me interesa es el trabajo que se puede llegar a hacer desde los programas de mindfulness y compasión o desde los modelos de terapias de tercera generación en el ámbito de la inteligencia emocional. ¿Vale? Entonces, hoy os voy a hablar de la inteligencia emocional de una forma muy sencilla y os voy a presentar un programa que yo diseñé hace unos años. Es un programa que integra diferentes modelos dentro del paraguas de las terapias de tercera generación. Y el programa se llama Cultivando Inteligencia Emocional, Valores y Compasión. ¿Vale? Y es un programa que integra la terapia de aceptación y compromiso, las prácticas de mindfulness y las prácticas de compasión para llegar a ser inteligente emocionalmente. ¿Vale? Entonces, primero voy a hablaros de qué es la inteligencia emocional y luego os hablaré un poco más del programa. En realidad, el término de inteligencia emocional lo popularizó Daniel Goleman con su libro que se llama así, el primer libro que escribió Daniel Goleman sobre inteligencia emocional tiene este nombre. ¿Vale? Y sí que la verdad es que siempre se ha sobrevalorado lo que es la inteligencia, pues más a nivel académica, ¿no? La inteligencia académica, es decir, en lo que se obtiene en el CI. Cuando medimos la inteligencia, medimos con escalas que miden realmente el coeficiente intelectual. Y entonces esto se ha sobrevalorado mucho hasta el punto que, bueno, llegó un momento que los investigadores se empezaron a dar cuenta y los profesionales se empezaron a dar cuenta que había mucha gente que tenía un CI muy alto, pero sin embargo a lo largo de la vida fracasaba. Entonces llegaron a la conclusión, esto es algo que señala Goleman en su libro, llegaron a la conclusión de que realmente el 20% del éxito en la vida se debe al CI y el 80% del éxito se debe a la inteligencia emocional. ¿Vale? Entonces, digamos que se había sobrevalorado el CI de una manera pues, bastante evidente cuando llegó un momento que nos dimos cuenta que qué pasaba con el mundo de las emociones, porque una persona puede ser muy inteligente, tener una capacidad lógica, matemática maravillosa y luego resulta que puede llegar a ser un desastre en la gestión del día a día, ¿no? De las relaciones interpersonales, de las propias emociones. Y todo esto que estoy nombrando ahora está dentro del constructo de inteligencia emocional. De hecho, Garner llegó a hablar de las inteligencias múltiples. Esto es un concepto, un constructo muy importante, porque, claro, siempre se había estado focalizando en el CI, pero luego Garner lo que vino a decir es que en realidad hay diferentes tipos de inteligencia. Y esas inteligencias pues, son la inteligencia verbal, la inteligencia lógico-matemática, que esta realmente es la que se mide en los cuestionarios de inteligencia, no de inteligencia emocional, de inteligencia, las escalas Wechsler y todas estas escalas, el WISC, todo eso mide el CI en realidad, que es la capacidad lógico-matemática. Luego está la inteligencia espacial, muy típica de las personas, por ejemplo, de los arquitectos. La inteligencia kinestésica, pues en los artistas, los bailarines, todo lo que es la conciencia del cuerpo.
La inteligencia musical también tiene que ver con el arte, ¿no? Con la música. Y luego está la intrapersonal y la interpersonal, que esto pues muy típico, pues es una inteligencia que se ve mucho, por ejemplo, en los terapeutas, ¿no? Tienen esa capacidad tanto de entrar en el mundo psíquico interno como poder comprender a las personas externamente, pero porque se han comprendido a sí mismas, ¿no? Entonces el intra y el inter están bastante relacionados. Y digamos que esta inteligencia del intra y el inter, intrapersonal e interpersonal, desde mi punto de vista, con todo el tiempo que llevo trabajando en los modelos de Mindfulness Compasión, realmente se desarrollan muchísimo, estas habilidades, este tipo de inteligencia, se desarrolla muchísimo con los programas de Mindfulness y Compasión. También se desarrolla mucho la inteligencia kinestésica, porque trabajamos mucho con la conciencia del cuerpo. Entonces, dentro de lo que es las inteligencias múltiples, podríamos decir que Mindfulness y Compasión nos ayuda a desarrollar, potenciar de alguna manera estas tres inteligencias, ¿no? Que son muy importantes en la inteligencia emocional realmente, ¿no? Cuando Goleman habla de que una persona es inteligente emocionalmente, habla de que esa persona tiene 5 capacidades. O sea, tiene 5 capacidades que sería, por un lado, soy capaz de descubrir en mí que hay emociones, que puedo sentir emociones. Entonces, al descubrirlo, lo puedo reconocer y además lo puedo manejar. Esto es lo que antiguamente se llamaba el control emocional, que a mí la palabra control no me gusta y entonces me gusta más la palabra regulación emocional, porque yo no puedo controlar que aparezca una emoción, ¿vale? La emoción muchas veces viene sobrevenida porque viene de una forma reactiva debido a las estructuras más primitivas de nuestro cerebro, sistema reptiliano y sistema límbico, cerebro reptil y cerebro mamífero, que también lo tenemos nosotros en nuestro cerebro, porque tenemos los 3 cerebros, el cerebro reptil, el mamífero y el córtex, que es el cerebro humano, por decirlo de alguna manera. En todo lo que es la historia evolutiva de las diferentes especies, no hemos cambiado unas estructuras por otras, sino que hemos conservado las antiguas, es decir, el cerebro reptiliano de los reptiles está en nosotros, que tiene que ver con el troncoencéfalo, pero además está el sistema límbico, que tiene que ver con la parte emocional, ¿no? Y luego el córtex prefrontal, o el córtex, mejor dicho, dentro de ese córtex está el córtex prefrontal y el córtex prefrontal izquierdo, que tiene la capacidad de regular a través de las conexiones con el sistema límbico, de regular a la amígdala, que forma parte del sistema límbico. ¿Vale? Entonces, esto os lo cuento un poco porque realmente no hablamos de controlar, sino de manejar, de gestionar, porque debido a las estructuras más primitivas, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la emoción le gana a la razón. Y esta frase a mí me gusta mucho porque muchas veces cuando una persona está sintiendo emociones muy intensas, por mucho que tú le razones o intentes razonar con ella, está en un tsunami emocional y entonces su córtex está totalmente secuestrado por la emoción. Esto lo cuenta Goleman en su libro. Y ese secuestro emocional hace que no atienda razones. Por eso la frase de la emoción le gana la razón no es que sea más importante, lo que quiere decir es que la emoción tiene mucha más fuerza porque realmente viene de estructuras más primitivas que tienen que ver con la supervivencia. Entonces, por mucho que razones, la emoción no se calma a través de la razón, se calma a través de la emoción, pero a través de otras emociones que de alguna manera, como la seguridad, como por ejemplo la capacidad de mirar con curiosidad lo que nos está pasando, un tono cálido ayuda a que la emoción se calme, es decir, no es a través de la razón cuando hay un tsunami emocional. Es decir, podemos regular una emoción a través de la razón cuando el tsunami emocional ya ha pasado, pero cuando estamos en pleno tsunami
no des razones para que el otro se calme porque no funciona, ¿vale? Entonces, todo esto es importante y todo esto es lo que yo trabajo en el programa de inteligencia emocional que he diseñado. Entonces, Goleman habla de esas 5 capacidades: descubrir emociones, reconocerlas, manejarlas, la capacidad de automotivarnos, es decir, que yo pueda ser una figura alentadora conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? Es decir, que podamos automotivarnos a nosotros mismos, también se considera una de las habilidades o capacidades básicas de la inteligencia emocional. Y, por supuesto, la capacidad de gestionar las relaciones interpersonales, es decir, no solo gestiono mis emociones, sino que además también soy capaz de gestionarme bien y gestionar bien los conflictos y las relaciones interpersonales con los demás. Pero esto viene mediatizado de una buena gestión con nosotros mismos, porque luego eso se hace un trasvase a lo que hay fuera, ¿no? Entonces, fijaros, según Goleman, somos inteligentes emocionales cuando somos capaces de reconocer nuestras emociones desagradables y gestionarlas, ¿vale? Somos inteligentes emocionales cuando desarrollamos una respuesta empática con nosotros mismos y con los demás, es decir, libre de juicios. Y esto pues me lleva en una vía directa a los programas de mindfulness y compasión. ¿Qué aportan mindfulness y compasión? Aporta esta capacidad empática de mirar nuestras emociones desagradables sin juicios y además con curiosidad. Además, una persona emocionalmente hábil realmente lo que hace es tolerar las críticas y crecer de alguna manera a través de esas críticas constructivas, o a veces no son tan constructivas, pero la crítica, en vez de hundirle, lo que hace es sacar su máximo potencial para dar lo mejor de sí mismo y además a lo mejor no creerse las críticas que vienen de fuera o la propia autocrítica. Es decir, todo esto también se trabaja mucho con los programas de compasión. Por eso la inteligencia emocional yo la relaciono directamente con los programas de mindfulness y compasión. Las personas que son hábiles, que tienen capacidad de inteligencia emocional, hábiles emocionalmente, tienen mayor plenitud en la vida, mayor felicidad, o sea, descubren la felicidad auténtica, que muchas veces es independiente de las circunstancias externas. Y bueno, qué mejor programa para enseñarnos a vivir con una presencia aquí y ahora y saborear y fluir que los programas de mindfulness y compasión. Con lo cual, esta capacidad de felicidad la encontramos directamente en el cultivo de la atención plena y la compasión. Y, por supuesto, las personas que son hábiles emocionalmente, inteligentes emocionalmente, tienen recursos, muchos recursos para gestionar o enfrentarse de alguna manera a la realidad existente, a las adversidades que hay en la vida. Entonces, todo esto a mí me lleva a los programas de mindfulness y compasión porque, de alguna manera, estos programas nos ayudan a conectar con nuestros propios recursos, nos ayudan a autodescubrirnos. A través de la autoconciencia nos descubrimos, nos conocemos y al conocernos también conocemos nuestras potencialidades, nuestros recursos, bueno, todo lo que hay ahí que es un jardín, ¿no? Es un jardín inmenso de recursos que no nos los ponen de fuera, los tenemos nosotros, porque sí que es verdad que otros seres han sembrado semillas en nosotros para que esos recursos estén, pero el instructor o el terapeuta en un momento dado no te está colocando cosas que tú no tengas, está abonando la tierra fértil de tu mente y de tu corazón para que tú saques esos recursos potenciales. Y todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces, las personas que son inteligentes emocionalmente son más asertivas, tienen más capacidad de discernir, saber lo que es un sí y lo que es un no y de poner límites. Esto además yo lo relaciono directamente con la compasión yang, que la compasión yang es este coraje que viene del amor, que tiene que ver con la capacidad de decir que no, de protegerte, de cuidarte y, por supuesto, la capacidad de decir que sí para darte todo aquello que necesitas, ¿no? Y eso es la asertividad en el ámbito de la psicología.
Además, las personas que son inteligentes emocionalmente tienen una mirada siempre hacia adelante. Es decir, ven el pasado para aprender de él y desde el presente proyectarse hacia un futuro con recursos que realmente vienen del pasado, de lo aprendido en el pasado. Es decir, que el pasado no es una losa, el pasado es nuestra historia vital y esa historia vital nos permite crecer. Entonces, digamos que esa mirada hacia adelante también es algo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Son personas que están aprendiendo continuamente porque tienen una gran curiosidad, ¿vale? Y además son personas que se sienten plenas. Yo tengo que decir que esta inteligencia emocional, desde mi experiencia, yo la he desarrollado a través de los programas de mindfulness y compasión y cuando os estoy contando todo esto me resuena mucho, ¿no? Me siento muy identificada con estas cualidades que ya Goleman nombraba en su primer libro. Y bueno, eso es lo que yo os quería contar del concepto de inteligencia emocional. Luego pues podría hablaros de muchas cosas, pero por ejemplo, saber que una emoción, la palabra emoción viene del latín de la palabra emover y que emover significa que nos pone en movimiento. Es decir, una emoción nos pone en movimiento. Y eso significa que en nuestro cerebro hay unas plataformas de acción que tienen que ver con neurotransmisores, hormonas que segregamos cuando estamos teniendo una emoción determinada. Y esas plataformas de acción, como su nombre indica, nos predisponen a una acción determinada, es decir, cada emoción activa unos impulsos de acción, ¿vale? Entonces, lo que aprendemos cuando gestionamos emociones, aprendemos a identificar, a reconocer las emociones, a identificar esos impulsos de acción, a identificar los pensamientos que están echando leña al fuego y de alguna manera aprendemos a activar otras respuestas, otras plataformas de acción que tienen que ver con la seguridad, con la curiosidad, con la bondad, con el amor, para de alguna manera, con la admiración, poder mirar esa emoción con calidez, con amor, para de alguna manera romper esa reacción automática. Es decir, la reacción automática está programada por la naturaleza, no podemos controlarla, es la que es. Pero cuando tú te estás dando cuenta que estás sintiendo una emoción, las prácticas de mindfulness y compasión lo que te ofrecen es la capacidad de mirar la emoción, sentirla, identificarla en tu cuerpo, respirar con ella, por ejemplo, es un recurso muy importante, respirar con ella, ofrecerte compasión porque estás sintiendo esa emoción, como si fuera un niño pequeño que está llorando y entonces te estás ofreciendo compasión. Y de alguna manera, al hacer todo eso, la plataforma de acción que se estaba activando, que te lleva a una reacción automática, se paraliza. ¿Por qué? Porque se han activado otras plataformas de acción que tienen que ver con la seguridad, con el amor, la admiración y con la curiosidad, ¿vale? Con la curiosidad para mirar esa experiencia con otros ojos, ¿vale? Entonces, lo que yo os quiero decir es que en realidad hay diferentes modelos de inteligencia emocional. Yo en el programa trabajo con diferentes modelos. Por ejemplo, está el modelo de Salovey y Myers de 1997 que habla de las 4 ramas de inteligencia emocional. Luego está el modelo de vinculación consciente de Roberto Aguado, que por cierto tiene un libro maravilloso que se llama Es emocionante saber emocionarse. Y él ahí explica bueno, pues todas las emociones básicas, que en realidad los antiguos investigadores nos hablaban de 6 emociones básicas y en los últimos modelos nos hablan de 10, porque incluyen la curiosidad, la admiración y la seguridad y la culpa como emoción básica, ¿vale? Porque lo que han visto es que esas emociones están transculturalmente y a través de todas las especies, es decir, todas las especies animales, los mamíferos tienen esas emociones básicas también, entonces por eso se le llama básicas, ¿vale? Una emoción básica es algo que está en todas las culturas y en todas las especies, ¿vale? Entonces siempre se han hablado de 6, las 6 típicas, el miedo, la tristeza, el enfado, la alegría, el asco y la sorpresa. Esas son las 6 que siempre se han hablado
en los modelos antiguos, en los modelos los más antiguos, es decir, los primeros autores que hablaron de inteligencia emocional o de emociones, hablaban de esas 6 emociones. Y luego pues están habiendo otros modelos que están ampliando el universo de emociones. Entonces ya está Roberto Aguado, y que en su libro lo explica todo a nivel científico, como en realidad hay 10 emociones básicas, y luego está la investigación que ha hecho Rafael Vizquerra y colaboradores, que es maravillosa, donde él habla del universo de emociones, de las galaxias emocionales, y hace una metáfora maravillosa comparando pues nuestro mundo emocional con las galaxias que hay en el universo, ¿no? Entonces es maravilloso. Esta metáfora es maravillosa y el libro se llama El universo de emociones, que también os lo recomiendo. Todo esto os lo cuento porque en esos modelos son en los que yo me he basado, y de hecho estos modelos son con los que yo trabajo en el programa que he diseñado, que como os he dicho antes, el programa se llama Cultivando Inteligencia Emocional, Valores y Compasión. Entonces, digamos que este programa tiene 12 sesiones. Esas 12 sesiones son de 2 horas aproximadamente, aunque normalmente se suele alargar un poco más. Las 12 sesiones están divididas en 2 bloques. El primer bloque es el bloque que se llama Sal de tu mente, entra en tu vida, que se basa en la terapia de aceptación y compromiso. Y en ese libro, ¿no? El Sal de tu mente, entra en tu vida, porque es un libro maravilloso. Ahí Stephen Hayes además es muy práctico, ¿no? Y hace que la terapia de aceptación y compromiso la hace muy, muy comprensible, muy accesible, ¿no? Entonces yo me he basado en este libro y en mis conocimientos como profesora de Mindfulness y Compasión para hacer algunas adaptaciones, y las 4 primeras sesiones se basan en esto, pues por ejemplo, en la evitación experiencial. La primera sesión se llama el sufrimiento, dejarlo estar, aprender a no luchar contra el sufrimiento, sino a abrir un espacio para acercarme a las experiencias desagradables de mi vida. Y ese abrir espacio es lo contrario a la evitación, porque la evitación experiencial genera más sufrimiento. La segunda sesión son técnicas de fusión del pensamiento, es decir, aprender a mirar hacia los pensamientos desde fuera, como el testigo, como el observador, no desde dentro, porque si no me creo a pies juntillas los pensamientos. La tercera sesión es la consciencia y la aceptación, y ahí ya introducimos de una forma más abierta, aunque ya lo estamos haciendo desde la primera sesión, lo que es mindfulness. En la tercera sesión hablamos de mindfulness de una forma formal, pero ya hemos incluido mindfulness desde el principio, porque recordar que mindfulness es esa capacidad de estar presente, ¿no? Y ya cuando hablamos del sufrimiento estamos dando herramientas para estar presentes con el sufrimiento, ¿vale? La cuarta sesión trabaja los valores, es decir, que podamos descubrir cuáles son nuestros valores nucleares y que podamos comprometernos a una vida con sentido, incluso en los momentos de sufrimiento, porque es decir, en esos momentos es cuando más necesitamos vivir en base a nuestros valores, pero para eso primero hay que descubrirlos, y para descubrirlos hay que mirar hacia adentro. Por eso la mirada auténtica del mindfulness nos permite mirar hacia adentro para descubrir cuáles son nuestros valores, y cuando los tenemos claros y somos conscientes, entonces podemos poner nuestros valores como bandera. Si nuestros valores están por delante de todo y de alguna manera esos valores nos guían. Es muy importante el trabajo con los valores. Y Stephen Hayes lo hace muy bien, y yo lo que he hecho es hacer algunas adaptaciones, he creado algunas prácticas como la metáfora del jardín y algunas adaptaciones de sus prácticas para poder trabajar en este programa. Y luego el segundo bloque son las 8 semanas siguientes. Y en el siguiente bloque, las 4 primeras sesiones, es decir, desde la 5 hasta la 8, trabajamos todo el tema de la inteligencia emocional, los modelos de inteligencia emocional, recursos de estabilización emocional, el universo de emociones, las partes emocionales, el multiself de Paul Gilbert, es decir, trabajamos todo esto.
Y luego en las 4 últimas trabajamos las prácticas de autocompasión y compasión. La verdad es que, bueno, y la sesión 12 es un cierre. Si queréis os puedo decir el nombre de cada sesión en el bloque 2, ¿vale? Porque en el bloque 1 os lo he comentado. En el bloque 2, la quinta sesión son recursos de estabilización emocional basados en la terapia cognitivo-conductual, en el modelo del MDR, en las prácticas de mindfulness, es decir, he hecho como una integración de recursos para ayudarnos a que podamos estar en la ventana de tolerancia, para que podamos ampliar nuestra ventana de tolerancia a través de esos recursos de estabilización emocional. La sesión 6 se llama psicoeducación sobre los modelos de inteligencia emocional y ya empezamos a hacer prácticas de regulación emocional. La sesión 7 sigue habiendo psicoeducación sobre esos modelos y nos abrimos al modelo de el universo de emociones de Vizquerra y con prácticas de regulación emocional. La sesión 8, el multiself, las partes emocionales, el ego, todo eso se trabaja en esa sesión, basándonos mucho en el modelo de la terapia focalizada en la compasión de Paul Gilbert, en la que me he formado con él, además, aquí en Valencia, cuando estuve en la formación básica y la formación avanzada, que lo organizó iMind y fue una formación fabulosa. La verdad es que para mí fue revolucionaria y la verdad es que trabajo mucho desde ese modelo, la terapia individual, y combino ese con el MDR, ¿vale? Porque son los dos modelos con los que yo me muevo en la terapia individual y, como veis, también en la grupal. En la sesión 9 trabajamos, le he llamado una mochila compasiva para el universo. He tomado este nombre del libro de Elsa Punset, que se llama así, Una mochila para el universo, y que también forma parte de la bibliografía básica de la que yo he bebido para crear este programa. Y aquí, para mí, la mochila son las prácticas de autocompasión. Antes de ser profesora del MSC, que en la actualidad lo soy, pero cuando creé el programa no lo era todavía, yo me había leído el libro de Sé amable contigo misma de Kristin Neff y empecé a practicar con las prácticas del libro, y la verdad es que para mí fueron ya revolucionarias antes de ser profesora del MSC, y de alguna manera en esta sesión lo que hice es como integrar, elegir algunas prácticas para desarrollar esa autocompasión, esa voz compasiva. La sesión 10 seguimos trabajando con autocompasión, con el personaje compasivo de Paul Gilbert, la compasión en parejas, el masaje compasivo. Y en la sesión 11 trabajamos algo que es súper importante, que es la capacidad de saborear la gratitud, el autoaprecio, la alegría compartida. De hecho, la alegría compartida es uno de los inconmensurables del budismo. En el budismo, que de ahí es de donde nos vienen todo lo que sabemos del mindfulness y la compasión, y nosotros lo que hemos hecho es adaptarlo a nuestra sociedad occidental. En el budismo se habla de los 4 inconmensurables, que es metta, amor incondicional, compasión, karuna, la alegría compartida, que es mudita, y la ecuanimidad, upekkha. Bueno, pues aquí, en esta sesión, nos centramos en cultivar la alegría empática, la alegría compartida, a través de esa capacidad de saborear, a través de la gratitud, a través de la capacidad del autoaprecio. Entonces, todo eso se desarrolla en la sesión 11. Y finalmente la sesión 12 es una sesión de cierre que yo le he llamado el árbol de la sabiduría, ¿no? Porque con todos estos recursos, desde mi punto de vista, lo que se abre en nosotros es una dimensión sabia. Y bueno, a mí me encanta la inteligencia emocional, es algo en lo que me he metido desde hace tiempo, pero cuanto más leo y cuanto más practico, voy descubriendo cosas nuevas, y en ese descubrir cosas nuevas mis programas se van actualizando, es decir, aquellos programas que yo he diseñado se van actualizando con mi propia práctica, con mis propios descubrimientos, cuando me nutro de otros profesionales. Yo, por ejemplo, soy profesora, pero al mismo tiempo soy alumna. Estoy en mi grupo de práctica y me nutro de mis compañeros y de mi profesor, y bueno, todo eso hace que los programas estén vivos.
que no sea algo rígido que creo y se queda ahí cerrado, sino que lo voy actualizando a medida que voy profundizando en mi práctica personal. Por eso algunas personas a lo mejor habéis hecho este programa, pero si vinierais de nuevo veríais que bueno, tiene sus toques distintos, ¿no? Porque se va actualizando a medida que yo también voy creciendo y me voy transformando. Y bueno, pues con este vídeo pues yo quería hacer como una presentación de cómo entiendo yo la inteligencia emocional, cómo lo relaciono con los programas de mindfulness y compasión. Además, pues tuve la suerte de poder aplicar este programa en oncología cuando yo trabajaba en la Asociación Española contra el Cáncer y tuvimos la oportunidad de llevar bueno, pues de llevar lo que es los resultados de una investigación que hicimos sobre este programa, pues lo llevamos al Congreso de Zaragoza, el Congreso de Mindfulness y Compasión de Zaragoza. Y bueno, pues es algo que a mí personalmente me apasiona. Digamos que este programa, pues estaríamos ya por la 5ª edición, lo he aplicado en 5 grupos y primero en oncología y luego ya lo he ido abriendo a cualquier persona que quiera desarrollar estas competencias, porque todos necesitamos desarrollar estas competencias para verdaderamente poder ser seres íntegros y felices, ¿no? Vuelvo a repetir un poco lo que dijo Goleman, ¿no?, en su libro, que el 20% del éxito depende del CI y el 80% de la inteligencia emocional. Por eso para mí dedicar tiempo y energía a este cultivo pues es lo mejor que podemos hacer, porque está nuestra felicidad y nuestra plenitud en juego, ¿no? Y además, ahora que estoy trabajando en educación, pues de verdad que creo que esto es necesario para los profesores, para los niños, es decir, que desde niños se les enseñe estas competencias a través de las prácticas de mindfulness, compasión, yoga. Yo ahora estoy llevando un proyecto en el cole donde trabajo de 20 sesiones con los profes. Primero las 16 primeras sesiones han sido como adaptaciones de los diferentes programas con los que yo trabajo para que ellos practiquen, ¿vale? Porque desde su propia práctica luego pueden transmitir eso que han aprendido y que han integrado en sí mismas a los niños. Y las últimas 6 horas, que son las que estoy desarrollando ahora, pues son recursos para los niños, para que ellos puedan ofrecer estas prácticas adaptadas a los niños de la edad que ellos tengan, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí esto de la inteligencia emocional me apasiona. Creo que si estos programas se llevaran en las escuelas ya desde la más tierna infancia, estoy convencida que el mundo cambiaría, porque si todos los seres somos capaces de conocernos, de regularnos, de autorregularnos y de corregularnos con los demás sin dependencias emocionales, siendo capaces de conocernos, capaces de decir que no, lo que es la asertividad, es decir, todas estas habilidades, la empatía, la compasión, todo esto que se trabaja en este programa y en otros muchos, estoy convencida que el mundo cambiaría, ¿no? Porque el mayor cambio, el cambio que necesitamos en el mundo, para mí es a través de los cambios individuales de cada ser humano. Y esos cambios individuales de cada ser humano se van sumando y entonces se produce pues un cambio global, ¿no? Entonces, por eso yo confío en estos programas, porque apuestan por el cambio individual, pero en realidad van hacia una intención mayor, que es el cambio colectivo, el cambio social, ¿no? El cambio a una sociedad que pueda ser una sociedad compasiva, que pueda ser una sociedad genuina, llena de valores y que no vayamos pisoteando, sino que no vayamos compitiendo, que realmente seamos seres solidarios y que como especie podamos vivir, podamos conservar nuestra supervivencia a través de la solidaridad. Y esto, por ejemplo, en el libro de Mathieu Ricard, En defensa del altruismo, habla de esto, que es por supervivencia, es decir, una especie no puede sobrevivir si no es a través de la solidaridad,
porque llegará un momento que con esa competitividad lo que está sucediendo es que nos estamos cargando el planeta y nos estamos cargando a todo aquello que consideramos que son enemigos o que son diferentes. Entonces se necesita mucha compasión, mucho altruismo y muchas personas que estén dispuestas a dejar semillas de este tipo en las personas que se van encontrando en el camino, porque todo eso generará a largo plazo un cambio mayor, que a lo mejor nosotros no lo veremos, pero lo verán las generaciones venideras, lo verán nuestros hijos, nuestros nietos y así sucesivamente. Yo confío en el cambio y por eso he decidido apostar por mi transformación a través de estos programas. Y bueno, pues quería compartirlo con todos y todas. Y quiero comentaros que en junio y en julio voy a llevar a cabo este programa en Zoom. Lo voy a hacer en Zoom porque además me he dado cuenta que en Zoom no hay límites, es decir, cualquier persona de cualquier parte de España, incluso de Sudamérica o de cualquier parte del mundo donde la lengua no sea un problema, es decir, que puedan hablar el castellano, es decir, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede apuntarse al curso. En realidad solo hay 12 plazas, en este momento pues quedan 7 plazas, pero bueno, también se puede hacer en diferido y ahí no hay límite de plazas, es decir, como voy a grabar las sesiones, las personas que no puedan estar presencial pueden acceder a todo el material de estas 12 sesiones en diferido, es decir, grabado. El curso incluye las grabaciones de Zoom, incluye, por supuesto, las 24 horas, que en realidad serán 30, porque siempre se alarga un poco, las 30 horas de curso presencial online, es decir, es online, pero en vivo, pero las personas que no estén en vivo en ese momento podrán acceder en diferido. Incluye todas las prácticas que hagamos, todos los ejercicios prácticos, e incluye un dossier de trabajo y los PDFs, es decir, los PowerPoints con los PDFs. Todo eso es lo que incluye este curso. Y en este momento además está al 50% del precio real, es decir, el precio real no es el que estoy cobrando en este momento, el precio de todo el curso con todo esto que incluye son 150 euros, ¿vale? Las 24-30 horas de curso o presencial online o grabado, el dossier y todas las prácticas grabadas para que tú puedas desarrollar esto a tu propio ritmo. Es verdad que las 12 sesiones pueden llegar a ser muy intensas, pero digamos que lo que yo pretendo es daros las herramientas para que luego lo podáis desarrollar en vuestro propio camino y a lo largo del tiempo. Es decir, la inteligencia emocional no se desarrolla en 2 meses, se desarrolla a lo largo de una vida, pero todos estos recursos ya los vas empezando a integrar dentro de ti. Y bueno, es un programa que yo he diseñado con mucho cariño y que, bueno, se nutre de diferentes fuentes. Ya os he nombrado diferentes libros, diferentes programas en los que me baso. Y luego también la parte mía, esta creativa de diseñar las sesiones, de adaptarlas. Todo esto es lo que yo pongo al servicio de este programa, ¿no? Y bueno, pues me encantaría que pudiéramos encontrarnos en el curso y que podamos tener esos momentos de conexión y de aprendizaje en comunidad, ¿no? Porque yo cuando doy un curso la que más aprende soy yo, porque voy actualizando, voy empatizando con otros seres, voy comprendiendo cómo lo aplican en su vida y eso me genera un aprendizaje exponencial. Entonces, bueno, pues os quiero dar las gracias por haber escuchado este vídeo. No te olvides de suscribirte a mi canal Transformarte Conciencia y Corazón, porque voy subiendo pues, vídeos a lo largo del tiempo y bueno, pues deseo que sea muy útil. Os recuerdo que empezamos en junio el curso, el 2 de junio, y que acabaremos en julio. Será todos los martes de 6 a 8 y además hay 3 viernes en junio. Es decir, que en junio tenemos martes y viernes, las 3 primeras semanas, o sea, hay 6 sesiones
que son con una frecuencia de 2 a la semana, las 3 primeras semanas, y luego ya martes, ¿vale? Luego ya siempre será martes hasta acabar el último martes de julio. Entonces, bueno, pues si estáis interesados, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Y bueno, deseo que os haya gustado mucho el vídeo y que podáis acceder también a todos los vídeos que he grabado previos. Os mando un abrazo y un saludo y deseo de corazón que podáis estar llevando estos momentos difíciles de la pandemia pues de la mejor manera posible y deseo de corazón que todos podamos salir fortalecidos de esta experiencia y para los que no puedan salir fortalecidos que verdaderamente puedan salir acompañados, ¿vale? Porque hay veces que la fortaleza no es posible, pero al menos que puedan salir acompañados, ¿no? De sus seres queridos y también de esa voz compasiva interna que yo creo que está a nuestro servicio para acompañarnos en los peores momentos de la vida que todos en algún momento vamos a tener que experimentar. Os mando un abrazo y deseo que paséis un feliz domingo. Gracias.